Hola queridos hermanos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de los milagros eucarísticos. Hoy vamos a ver el milagro eucarístico de Tixtla, que se encuentra en el estado de Guerrero, aquí en México, entre las localidades de Chilpancingo y Chilapa. Entonces este milagro se da en el año del 2006, en un 21 de octubre, en la iglesia de San Martín de Tours durante un retiro parroquial. Estaba celebrando la misa el párroco Leopoldo Roque, junto con el padre Raimundo y una monja que lo asistían, ayudando a repartir la Sagrada Comunión. Entonces, en un momento dado, cuando la monja se encuentra repartiendo la comunión, nota que en una de las hostias hay sangre y que ésta comienza a sangrar. Entonces, informa de lo sucedido al sacerdote y después el padre informa al obispo. Pasan 3 años del acontecimiento y entonces se decide hacer una investigación científica que permita identificar de qué se trata, si se trata realmente de un milagro eucarístico o es algo que se puede explicar científicamente. Y entonces toman muestras de la hostia para poder investigar la causa de la sangre, ver la naturaleza del fenómeno y asegurarse de que no se trata de alguna estafa. Entonces, como podemos ver, la Santa Iglesia es muy cuidadosa cuando se trata de milagros y verifica todo a la luz de la ciencia. Entonces, la investigación se realiza durante varios años, que dura de octubre del 2009 hasta octubre del 2012, y esto pasa por las manos de varios especialistas. Están a cargo estos estudios del doctor Ricardo Castañón y se hacen públicos el 25 de mayo del 2013, durante un simposio internacional que se organiza en la diócesis de Chilpancingo. Entonces, las investigaciones afirman que la sustancia roja contenida en las sagradas hostias contienen sangre humana con ADN y que es una sangre real, ¿sí? Entonces se llevaron a cabo 2 estudios científicos que se hicieron de forma independiente por forenses expertos. Entonces ahí se utilizaron varios métodos de análisis y demostraron que nadie había derramado sangre sobre la hostia, sino que la sangre emanaba del interior de la hostia. Además se descubrió que la sangre es del grupo AB y por lo tanto es el mismo tipo de sangre que contiene la sábana santa, la sábana de Turín, que es el lienzo funerario con el cual se cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que todas las investigaciones, por ahí hubo un errorcito en una prueba de carbono 14 que decía que no era la sábana santa porque no había coincidido el tiempo con el tiempo de vida de Cristo. Sin embargo, en la actualidad ya se hicieron pruebas que confirman que realmente pertenece a la sábana santa, ¿sí? Y los invito a que lo busquen. En internet están todas estas pruebas que nos informan y nos reafirman que la sábana santa es la verdadera que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que además tiene un fenómeno de estampación muy impresionante. Y además de que este tipo de sangre se encuentra en la sábana santa, se ha encontrado en todos los milagros eucarísticos, ¿sí? Además de esto, se hizo un análisis microscópico de la sangre, en donde se demostró que en la capa externa hay sangre coagulada y que en el interior la sangre permanece en estado líquido. ¿Y qué nos indica esto? Que la sangre sigue emanando del interior y que sigue habiendo sangre fresca, ¿sí? Además, se encontraron restos de tejido cardíaco de ser humano y además este tejido estaba vivo. Si alguien coloca un pedazo de tejido cardíaco, para empezar, pues tendrían que haber matado a un ser humano para poder ponerle un pedacito de corazón a la hostia, ¿no? Lo más común cuando hay estafas es que coloquen de pollo, que coloquen de res, un pedacito. Y pues no dura ahí mucho tiempo, al poco tiempo se seca, ¿sí? Y además se deshace. Se echa a perder, apesta, le salen hongos, ¿no? Y en este caso, en el de la hostia, se coagula y en el interior se encuentra el tejido cardíaco, se encuentra la sangre con vida y fluyendo. Además,
el traslado de un lugar a otro, pues haría que el tejido muera, ¿no? Incluso desde que pusieran el tejido en la hostia, ya estaría muerto si hubiera sido una estafa. Pero ellos encuentran que en la hostia el tejido humano sigue vivo, y eso es imposible, ¿sí? Además demuestran que los glóbulos blancos y rojos están intactos. Después de un tiempo que ha muerto el animal, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos se empiezan a destruir, ¿sí? Se empiezan a morir. Y aquí los encuentran intactos. Encuentran macrófagos activos que absorben lípidos y realizan estudios inmunohistoquímicos que demuestran que el tejido es un pedazo de miocardio que se ha encontrado en un estado de una alta agonía, ¿sí? Como la de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Entonces aquí demuestra que ese corazón es una parte del corazón de Cristo. Y aquí nos reafirma la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía. Cómo Él viene y hace ahí su cuerpo y en el cáliz su sangre. Y además, estamos hablando de una hostia y ahí hay sangre. Tenemos en la hostia el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el doctor Castañón nos informa que ese componente ha sido hallado en las demás hostias sangrantes que él ha estudiado, y además en otro tipo de milagros eucarísticos muy antiguos, como las del Anciano y de Buenos Aires. Y además menciona que en ellas se encuentra el mismo código genético, y que es coincidente con el encontrado en la sábana de Turín, la sábana santa, que la presencia de Cristo es muy cercana y está en estas hostias. Por eso tenemos que valorar las hostias consagradas, y si nosotros vamos a comulgar, hagámoslo con el recogimiento necesario, con las debidas disposiciones después de habernos confesado, no teniendo pecado mortal, no teniendo pecado venial deliberado. Si tenemos eso, bueno, podemos comulgar, pero hay que confesarlo, ¿sí? Hay que estar en estado de gracia continuo para recibir a nuestro Señor dignamente en la Eucaristía. Y además, si podemos rezar, por ejemplo, la coronilla de San Miguel Arcángel, pues tendríamos una mayor reverencia a Cristo, porque además de estar comulgando nosotros, San Miguel tiene la promesa de que nos va a enviar un ángel de cada coro angélico a acompañarnos durante la comunión para darle reverencia a Cristo. Entonces, este suceso no tiene una cuestión natural, ¿sí? En la naturaleza no podemos encontrar emanaciones de sangre en una piedra o en el pan que nosotros, en un bolillo, ¿no? O en una concha. No tendríamos este tipo de emanaciones de sangre si no fuera en estas hostias, que son especiales porque tienen la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y la declaración que hace Monseñor Alejo de Zavala, que es el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, es el siguiente: el suceso no tiene explicación natural, no posee origen paranormal, no corresponde a manipulación del enemigo. Comporta frutos de conversión, sanación y santidad. Las conclusiones teológicas y científicas obtenidas propician el pronunciamiento de milagro, en cuanto esta manifestación nos trae un maravilloso signo del amor de Dios, que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, aquí nos muestra esta grandeza de milagro y que tenemos aquí en México, ¿sí? No sé actualmente en dónde estarán expuestas los pedacitos de la hostia y la hostia sangrante, pero aquí les voy a dejar algunas imágenes obtenidas a partir de los estudios, en donde podemos ver incluso las fotografías en el microscopio, en donde vemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el músculo cardíaco. Y es muy interesante todo esto que nuestro Señor nos ha querido mostrar en estas hostias, y además que ha sucedido aquí en México. Los invito a que continúen caminando en la fe católica, que se suscriban, que dejen su like, que comenten qué les ha parecido, y además que lo compartan para que podamos llegar a más personas. Y los invito a que se queden. El día de mañana vamos a tener el programa de la Divina Voluntad. Vamos a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica y la Divina Voluntad que está ahí en ese catecismo, que sustenta el Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo de la Divina Voluntad. Y además vamos a hablar de nuestra reflexión del día. Cuídense mucho.